La información de último minuto viene procedente de los Estados Unidos y nos acompaña en estudios nuestra compañera del área internacional, Gabriela Valenzuela. Muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Libardo. Sí, mira, lamentable en realidad lo que está ocurriendo. Estamos viendo en este minuto imágenes en vivo de una zona que se llama Pawtucket en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, donde hubo un tiroteo masivo. Mira, ahí las imágenes que vemos desde arriba sobrevolando son en vivo y al otro lado tenemos imágenes del momento del tiroteo que fue en una cancha de hockey en hielo en este estado de Rhode Island. Y en realidad ahí se escucha un poco los disparos y que por supuesto todas las personas empiezan a correr de inmediato. Se estaba jugando un partido juvenil cuando ocurre este tiroteo proveniente de un atacante que estaba sentado en las gradas y que dispara directamente hacia la cancha y resultando con una persona asesinada, al menos 4 o 6 heridas, que es lo que se reporta hasta ahora, porque esta cifra podría seguir aumentando, y además el mismo sospechoso que se habría quitado la vida también autoinfligido con un disparo. Entonces, en total serían 2 personas fallecidas luego de este tiroteo muy lamentable, que, bueno, por lo demás, cuando la gente empieza a correr, por supuesto, que es muy difícil también escapar en esta pista de hielo con todos los implementos, bueno, la gente sale, muchos de ellos llegan a una farmacia que estaba al frente de este estadio. Y es un trabajador de esta farmacia quien llama a la policía y llega de inmediato. Se despliega un enorme operativo policial, que de hecho son las imágenes que están ahí en vivo, en que, bueno, llegan a esta escena que ya termina siendo una escena del crimen y se dan cuenta que una de las 2 personas que estaba fallecida probablemente era el atacante. Por supuesto que todavía no hay mucha información, se están haciendo las diligencias, se está investigando, pero en realidad muy lamentable porque nuevamente un tiroteo en Estados Unidos. La semana pasada dábamos un reporte ocurrido en Carolina del Sur, precisamente en un área educativa. Esto de los tiroteos, que es una constante en los Estados Unidos. Recordemos que Rhode Island está ubicado en la región al noreste de los Estados Unidos, específicamente en Nueva Inglaterra, limita al norte con Massachusetts y con el Océano Atlántico, y en el oeste con Connecticut. Es el estado más pequeño de área geográfica de los Estados Unidos. Claro, así es. Bueno, y también en estas provincias, ¿no? Porque están los estados, pero también son provincias bastante locales, y ahí en el deporte juvenil es una costumbre muy arraigada en la cultura estadounidense, y que por lo mismo había tanta gente también ahí expectando. Entonces, bueno, por supuesto todavía no se ha identificado o no se ha publicado la identificación del sospechoso, pero al menos reportes locales dicen hasta el momento que sería un hombre quien estaba ahí en el público. Mientras no resuelve Estados Unidos qué hacer con las armas, porque recordemos que para el estadounidense tiene que ir a la Constitución, el porte de armas está garantizado por la Constitución. Claro. Entonces, la venta de armas, con la facilidad para comprar armas, uno va... De la venta y el porte también, claro, de armas. Sí. Entonces, cualquier tipo de arma, ¿eh? Sí. Cualquier tipo de arma. Claro, ahí va dependiendo porque tienen distintas legislaciones estado por estado, pero claro que son legislaciones muchísimo menos estrictas que en otros países, que lamentablemente por algo también se terminan registrando tantos tiroteos y son cada vez más comunes. Ahí habría que revisar cuántos tiroteos han habido ya en 2026, pero bueno, en menos de una semana ya reportamos 2, así que muy lamentable esta información de último minuto. Por cierto, nuevamente entonces Estados Unidos hace noticia con estos tiroteos que se dan en establecimientos educacionales, y si no, principalmente, y si no en actividades deportivas como las que estamos viendo en pantalla. Ustedes ahí, como estaba Gabriela explicando, es en el momento en donde se realiza el tiroteo, las imágenes en directo que están llegando allí, las autoridades se están desplazando, claro. Sobre todo además con la muerte del propio tirador, va a ser difícil conocer la motivación detrás de este Sí, exactamente. ataque. Bueno, igual después se van conociendo detalles. La semana pasada también hubo un tiroteo en Canadá, donde también falleció, se autoinfligió con un disparo el atacante, y luego se terminaron sabiendo, bueno, distinta información al respecto, pero es lamentable que esto sea cada vez más común. Y también, bueno, preocupante, como decías tú, el tema de la legislación sobre las armas, pero que, bueno, nuevamente termina con una persona inocente fallecida, que se cree que sería una niña, pero todavía eso lo tendrían que confirmar las autoridades, pero al menos medios locales
locales reportan que habría sido una niña. Tengo el dato global de cuántos tiroteos se presentaron en el año 2025 en los Estados Unidos. 342 Imagínate. tiroteos masivos en Estados Unidos, con 289 muertos y 1.535 heridos. Esto es una cifra como una epidemia, descomunal. básicamente. Es decir, Sí. la violencia, la magnitud de la violencia armada en Estados Unidos se observa con una tendencia que es creciente, no es que decaiga, al contrario, Claro. es creciente. 342 tiroteos el año pasado, 289 personas fallecieron en esos tiroteos, 1.535 resultaron heridos. Qué terrible. O sea, son cifras básicamente como si fuera una enfermedad, como si fuera una epidemia. Es realmente terrible la cantidad de personas que mueren a manos de personas, porque, y además tú estás dando la cifra de tiroteos masivos, ni siquiera de tiroteos en general. Y masivos tengo entendido que tienen que ser al menos cuatro personas fallecidas en adelante para que se considere un tiroteo masivo. Entonces, claro, en el fondo no es menor que se siga repitiendo. Esperemos que en este caso, en la noticia que estamos viendo en este momento, sea una cifra que no aumente, porque en muchas ocasiones las personas que llegan a ser tratadas a los hospitales terminan falleciendo y la cifra aumenta posteriormente, así que esperemos que eso no ocurra. Todavía no sabemos el tipo de arma, ¿no? Porque lo otro, No. para saber la letalidad o la magnitud de las heridas, siempre uno presupone que son armas de grueso calibre las que se pudieron haber utilizado acá. Porque también por la distancia. Claro. Así, bueno, solo se sabe por el momento que era un arma de fuego, se escuchan los disparos, por supuesto, pero lamentablemente no se tiene más información al respecto. Ya lo que sí, que el operativo policial, que en realidad llegaron bastantes patrullas, tampoco se ha dicho cuántas efectivamente, pero llegaron hasta este lugar un enorme operativo policial que se está ya encargando de este tiroteo. Bien, con todo el desarrollo de inteligencia artificial y todas estas cosas que uno se imagina de la tecnología avanzando, en algún momento Estados Unidos se va a tener que inventar algo, sobre todo en los accesos a establecimientos de educación, por una parte, o aquí estamos viendo las personas cómo corren, cómo huyen cuando los Pero es ataques. increíble, Libardo, que incluso en las escuelas, por ejemplo, se hacen así como tipo de operación Daisy, como nosotros ensayamos cómo evacuar ante sismos o terremotos, pero allá les enseñan a evacuar ante eventuales tiroteos, entonces... Tiene que ser. Realmente Gabriela terrible. Valenzuela, muchas gracias por esta información de último minuto que se desarrolló en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. Al menos 2 fallecidos y 4 heridos producto de un tiroteo en tanto se desarrollaba un partido de hockey sobre el hielo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.